Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Dulce Quitián. En el día de hoy me acompaña mi compañero Juan David Vega Liñán. El día de hoy le traeremos a colación el tema de las obligaciones condicionales, específicamente la obligación pendiente, cumplida y fallida. Nuestra exposición tiene como fuente bibliográfica los apuntes del profesor Felipe Navia, el Código Civil y investigación en relación con el tema. Vamos a empezar con la obligación, cuando la obligación está cumplida. Bueno, primero cabe resaltar como introducción que en los estados en los que se puede encontrar la condición está la condición pendiente, cumplida y fallida. Vamos a iniciar con la condición cumplida. Cuando la condición está cumplida, el hecho futuro e incierto que se ha dado, aunque hay unos casos en los que la ley considera que la condición está cumplida. Está el hecho negativo, hecho futuro e incierto, que se sabe que no va a ocurrir. Por ejemplo, la condición es que X no realice un viaje dentro del año siguiente y dentro de ese periodo de tiempo X falle. Entonces, ese hecho futuro e incierto del cual depende la obligación es que nunca va a ocurrir. Entonces, la ley indica que en este caso debe considerarse que dicha condición está cumplida. Y se producen ¿qué? Los efectos correspondientes, es decir, si la condición es suspensiva o resolutoria. Cuando el hecho futuro e incierto negativo o imposible. Ejemplo, la condición es que X toque la luna con los dedos de su mano. La condición se tiende como cumplida y se producen los efectos dependiendo del tipo de condición que se pactó. En el artículo 1539 nos habla de la no ocurrencia del acontecimiento de la condición. Aquí se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. La otra es cuando el deudor impide que el hecho futuro incierto se cumpla valiéndose de medios, instrumentos ilícitos. Eso quiere decir que el deudor impide el cumplimiento de la condición, ya que si se cumple, nace la obligación a su cargo. Si el deudor llega a actuar de tal forma, contrariando la buena fe, la ley indica que la condición se entiende como cumplida y se dan los efectos correspondientes al tipo de condición que se haya pactado. El artículo 1538 del Código Civil nos habla de la condición fallida de las disposiciones testamentarias. La regla del artículo precedente en el inciso 1 se aplica aún a las disposiciones testamentarias. Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida. Sin embargo, de que el asignatario haya estado por su parte dispuesta a cumplirla. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale en medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte de su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por qué, por cumplida. Como ya vimos en virtud de este artículo 1538 del Código Civil, la condición se entiende cumplida cuando el deudor utiliza medios fraudulentos para evitar que dicha condición se cumpla. Cuando se produce la discusión sobre el aborto para que se hiciera legalmente, si se analiza la situación desde el punto de vista jurídico, quienes dicen que jurídicamente hablando es imposible admitir el aborto al margen de las tres causales permitidas hasta hoy, se basan en el siguiente razonamiento, que de acuerdo con el artículo 93 del Código Civil, la criatura que se encuentra en el vientre materno se entiende nacido para todo lo que le favorezca. De igual manera, se entiende como persona desde que se separa de la madre y respira por sí mismo, aunque sea un instante. Se entiende como persona desde que se separa y respira a sí mismo, pero antes de esto
no hay persona, de eso el aborto no puede ser tratado como un homicidio porque el homicidio exige que se le quite la vida a una persona. Entonces, según el artículo 93 del Código Civil, si el hecho que lo favorece es la vida, es decir, nacimiento, y si la condición para que él sea persona, si la condición para que él sea persona es el nacimiento, separación de la madre, respirar por sí mismo, en el caso de que alguien mediante instrumentos ilícitos impide que nazca esa persona, tenemos que la condición se cumplió, es decir, que se le considera como nacido. Entonces, si se entiende cumplida la condición, se entiende que se cometió un homicidio. Este ha sido un argumento muy fuerte para las personas que indican que jurídicamente el aborto en Colombia no puede darse. El artículo 1540 nos habla del modo de cumplimiento de la condición. Aquí la condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuesen y se presumirá en el modo más racional de cumplirla. Y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero o una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona, es decir, quien está bajo de tutela o cuarentela y está lo disipa. El artículo 1541 nos habla del cumplimiento literal de la condición. Aquí las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. El cumplimiento de la condición debe efectuarse en el sentido en que las partes lo pactaron, es decir, cuando se trata de saber cuál es la condición de la cual depende la obligación, el juez debe interpretar la común intención de las partes. Aquí se ratifica el principio general de lo que se cuenta no es el tenor literal de lo acordado, sino la real voluntad de las partes, la actividad interpretativa del juez. Pero, de igual manera, el Código Civil indica que debe cumplirse la condición de manera exacta como lo permitieron las partes. El artículo 1542 nos habla de la exigibilidad de la obligación condicional. Aquí nos dice que no puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional si no se verifica la condición totalmente. El artículo 1543 nos habla de la existencia de la cosa prometida bajo condición. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa de deudor, se extingue la obligación y si por culpa de deudor el deudor es obligado al precio y el deudor es obligado al precio y a la indemnización de qué? De perjuicios. Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que hayan recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella, y sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno a que se le rebaje el precio, salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa. Además de lo uno o lo otro, tendrá derecho a una indemnización de perjuicios. Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza, según la condición, se destina, se entiende destruir la cosa. Otro efecto muy importante de la condición es que la cosa se entrega en el estado en el que se encuentra, de tal manera que el comprador no pague el mayor valor que pudo adquirir la cosa o el entretanto ni pueda exigir rebaja del precio si el valor de la cosa se despreció. Quien gana las ventajas adquiere también las pérdidas. Bueno, esto era un poco sobre explicación y algunos ejemplos sobre la condición cumplida. Le doy paso a mi compañero Juan David, que dará a tratar la condición fallida. Hola, un cordial saludo a todos. Por mi parte voy a continuar con el desarrollo del tema y puedo iniciar con mi participación con lo que es la condición fallida. La condición fallida hace referencia a cuando la condición se hace imposible. Esta se tendrá por condición fallida. A esta misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y modo de cumplirlas son enteramente inteligibles
y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales. A esto nace una pregunta y es: ¿cuándo se considera fallida la condición? En primer aspecto de la condición, se considera fallida cuando en primer instante se consideró que era posible, pero se hace imposible posteriormente. De esto se puede dar un ejemplo, y es: Juan se graduaba en 2 meses de pintor, pero antes de graduarse, Juan pierde sus 2 manos. Ya sea esta condición se convierte en una condición imposible para Juan. Por otra parte, también puede darse que la condición sea fallida por acuerdo de las partes o por la ley, en la cual se ha determinado que el tiempo para que se cumpla la condición, es decir, un futuro incierto, debe cumplirse en un determinado tiempo y no se cumple. También se considera la condición fallida en las condiciones que sean inteligibles, ya que aunque se intentó pactar la condición, no se puede dar de manera clara y no se puede dar una idea usando técnicas racionales, en lo cual la condición se hace incomprensible. Por último, se hace fallida la condición en aquellas condiciones que son inductivas a hechos inmorales o ilícitos. Es decir, que la condición induce a un comportamiento contrario al orden público y a las buenas costumbres. Y estas condiciones son llamadas como condiciones ilícitas. Por otra parte de mi participación, les puedo hablar sobre la condición pendiente. Cuando hablamos de la condición pendiente, es cuando mientras no se puede saber si se constituye el hecho en un hecho futuro o no. Un ejemplo de esto es si llegada a una persona a los 20 años y la persona solo tiene 15 años en el momento. O sea que esta condición en el momento es pendiente. La condición pendiente tiene ciertos aspectos de los cuales podemos hablar. Los aspectos de la condición pendiente trata de que mientras la condición esté en suspenso, o sea que no se cumplirá la condición o existe una incertidumbre al respecto de la suerte que habrá de ocurrir en la condición, esta incertidumbre se traduce en consecuencias para que según la condición sea suspensiva o resolutoria. De esto podemos hablar del primer aspecto de la condición pendiente. El primer aspecto de la condición pendiente es la condición suspensiva pendiente, la cual tiene un efecto propio que consiste en detener solo la exigibilidad y el nacimiento de la misma obligación, en la cual no existe o se espera que no exista la condición, pero, por ejemplo, quien se obliga a pagar la suma cuando llegue el barco al puerto, o sea, la condición va a existir cuando el barco llegue al puerto. O sea que la persona no va a deber nada antes de que el barco llegue al puerto. En este caso, si el barco llega al puerto, la obligación existe en el momento de llegar el barco al puerto, nace la obligación. Entonces, por otro aspecto, tenemos la condición resolutoria pendiente, en el cual la condición no afecta el nacimiento ni la eficacia de la obligación sujeta a ella. Y solamente existe una incertidumbre respecto a su extensión, y no se sabe si la obligación subsistirá o dejará de existir por el cumplimiento de la obligación. Esta obligación se trata de una obligación pura y simple, en la cual se deduce que la condición resolutoria no produce efecto alguno mientras se encuentre pendiente. Con esto finalizo mi participación y agradezco su atención.
Muchas gracias, espero que esta información haya sido de vital importancia para ustedes y de gran utilidad.